Ok, buenas noches. Claudia, ¿nos das tu permiso para grabar, por favor? Sí, claro, Tania, cómo no, Ok, por bueno, supuesto. volvemos a empezar y esta grabación va a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, les presento, Claudia Tepedino. Se nos presenta como promotor de bienestar, amante de los retos, la expansión personal y la enseñanza. Se define como madre orgullosa a tiempo completo, con más de 23 años de experiencia en cargos gerenciales en el sector manufacturero para una de las empresas siderúrgicas más importantes del país. Ella se define en constante aprendizaje, transformación, autoconocimiento y facilitador de aprendizajes acelerados. Claudia abordará un tema muy actual, momentos emocionales en la migración, el coaching como equipaje. En esta charla evaluaremos el rol del coach en estos procesos y cómo el acompañamiento puede potenciar positivamente la experiencia. Claudia, todo tuyo. Indícame cuando te paso las láminas. Ok, perfecto. Déjamela allí por los momentos. Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Estoy muy emocionada de estar compartiendo con ustedes y para la ICF Capítulo Venezuela. Es un orgullo de verdad para mí. Bueno, este tema a todos les sonará, les parecerá oportuno, les generará interés porque la migración para nosotros se ha convertido en un fenómeno novedoso y que toca cada uno de los hogares de nuestro país, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un familiar, un hijo, un hermano, un tío, alguien afuera, y cada vez es más constante pues la salida de la gente a nuestro país. Hasta este momento Venezuela había sido receptor de migrantes, pero de unos años para acá nos hemos convertido, y lo voy a poner entre comillas, en productor de, de migrantes para el mundo, ¿no? Y hay venezolanos en todas partes del mundo. En los lugares más insospechados hay un venezolano. Entonces, bueno, mi interés es un poco mostrar el rol del coach, primero hacer fenomenología, ¿no? De este hecho, de esta situación, y mostrar cómo desde nuestra disciplina, porque en la presentación que hizo Tania, pues obvio decir que soy coach ontológico y coach ejecutivo. Entonces, mi interés es un poco mostrar cómo desde nuestra disciplina podemos aportar algunos elementos para que estas personas que están en este proceso, pues se hagan de algunas herramientas y superen esos momentos emocionales de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Y por otra parte, bueno, cómo nosotros en nuestra disciplina, desde nuestras sesiones, podemos apoyar, en qué momentos, desde qué perspectiva, enfocándonos en qué, ¿no? Aunque sabemos que cada sesión de coaching es una sesión particular y cada proceso es individual, pero bueno, poder conocer algunos elementos del fenómeno nos pueden ayudar a abordar mejor cada uno de esos procesos, ¿no? Si me pasas la lámina, Tania, por favor. Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiera hacer es un poquito fenomenología, aunque como comencé diciéndoles, pues todos nosotros tenemos algún familiar y sabemos de qué va esto. Es un proceso, pero lo que sí deberíamos entender, quizás inclusive eso nos bajaría un poco la sensación de que nos ocurre solo a nosotros o de que esto es más grave aquí. Es que es un fenómeno universal, ¿no? Es un fenómeno universal que se define como el acto de establecerse en un lugar diferente al del origen, en ese en el que nacimos, en el que nos desarrollamos, y básicamente por causas sociales y económicas principalmente. Se trata de un deseo o una necesidad y esperanza de comenzar de nuevo para mejorar sustancialmente la vida, ¿no? El proceso de migración comporta, porque sí, dejar atrás, soltar todo lo que has construido hasta ese momento. Y hay procesos de migración, digamos, más benévolos, hay procesos de migración más agresivos, depende de la situación en la que se encuentre cada emigrante, ¿no? Porque también hay procesos de migración por guerras, en donde entonces los emigrantes pasan a ser refugiados, es mucho más delicado, pero depende mucho del caso en particular, ¿no? Lo que sí es que implica siempre dejar la patria, dejar la familia, dejar los bienes, el patrimonio construido y sobre todo, y creo que en lo que nos vamos a estar enfocando, dejar ese tejido social, ¿no? Que te vino acompañando durante toda tu etapa de crecimiento, de desarrollo, de evolución profesional. Y es una de las cosas que genera más emociones negativas, entre comillas,
o que genera más ansiedad en las personas que tienen que pasar por este proceso. Tania, por favor. Entonces, la emigración y los momentos emocionales tienen como dos caras, ¿no? Ese primer momento de tomar la decisión, que puede ser muy rápido para algunos o más largo para otros, dependiendo de, bueno, de cuán rápido se tenga que hacer el proceso, de cuánta emergencia haya por la salida, y luego el proceso, ese momento emocional que ocurre a partir de la llegada a ese otro territorio, ¿no? Y son dos momentos emocionales distintos en donde se pueden presentar las mismas emociones, es decir, podemos encontrar miedo, tristeza, alegría, ansiedad en el momento de partir, que también las podemos encontrar en el momento de transcurrir, digamos, porque no es puntual, es a partir de la llegada en adelante, ¿no? Y para muchos de nosotros que somos hijos o nietos de emigrantes, conocemos que ese momento emocional puede durar inclusive toda la vida, ¿no? O sea que estamos hablando de un momento emocional que te puede acompañar por un periodo de tiempo muy largo y que si no se maneja adecuadamente puede traer consecuencias, ¿no? Puede generar depresión, puede generar dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómenos psicológicos que no nos compete, pero que podemos prever porque de alguna manera hemos sido testigos, ¿no? Como les decía, los venezolanos habíamos recibido y muchos de nosotros somos hijos de migrantes o nietos de migrantes o bisnietos de migrantes y conocemos de cerca ese dolor, esa añoranza, esa nostalgia, ¿no? En ese segundo momento. Pero también hay un primer momento de toda esa expectativa que se genera antes del proceso, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las emociones son un factor clave en el proceso de migración. Claro, son un factor clave a la hora de emprender cualquier cambio, pero particularmente en un cambio de vida de esta magnitud, las emociones juegan un rol fundamental y depende mucho de ellos cuán asertivo sea la adaptabilidad a esa nueva vida o no tan eficiente, ¿no? No tan efectiva. Tania, por favor. Entonces, me pasas la lámina en mi corazón, por favor. Entonces, lo primero que tenemos es que distinguir el fenómeno, ¿no? Ese fenómeno emocional. Como les decía, son las mismas emociones que nos vamos a encontrar en la salida o en el proceso de adaptación a la nueva vida. Y lo que tenemos que revisar son los juicios, ¿no? Los juicios que están detrás de esas emociones que se están produciendo. Y son juicios infinitos, son tan variados como las personas, pues, como los observadores que sienten, que padecen, entre comillas, que viven el proceso. Y podemos ver tristeza por la pérdida, y entonces, digamos, una de las más importantes es la pérdida de identidad que ocurre en las personas que tienen que dejar su terruño, que tienen que dejar su territorio, desconectarse de las culturas, de las tradiciones, y esa tristeza empieza a aparecer como añoranza desde antes de partir. Puede presentarse la culpabilidad por irse, porque pues dejamos atrás una familia, una madre, amigos, una situación que quizás en el caso venezolano se presente mucho, ¿no? Este tipo de juicio de, oye, me estoy yendo y quizás todavía podría estar haciendo cosas por mi país. También el miedo a fracasar, ¿no? Porque es una empresa de gran envergadura. O sea, comenzar de nuevo, generar una nueva vida, comporta una cantidad de elementos que pueden no salir bien. En muchísimos casos, inclusive la gente se cuestiona si podría estar perdiendo parte de su patrimonio en el proceso y empieza a poner una balanza ese miedo. También las comparaciones, ¿no? El verse en forma negativa y compararse con las personas que se quedan y pensar que no pueden estar en lo correcto. Y eso genera, por supuesto, temor, ansiedad, incertidumbre. Y
el temor a un futuro retorno, ¿no? A tener que regresar porque no se cumplan sus metas, no se cumplan sus sueños. Pero además pueden haber cualquier cantidad de miedos y tristezas, y seguramente si yo se los preguntara a ustedes les surgiría un miedo, una tristeza, una rabia, frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Porque como les decía, depende del observador que está viviendo, sintiendo ese proceso. Entonces, pues lo primero que hay es que comenzar a distinguirlo y empezar a entender con qué emociones está partiendo esta persona. Y si se trata de ti mismo, pues con qué emociones, estoy abordando el proceso, ¿no? Entonces, partimos que salimos, emprendemos el camino ya bañado, por decirlo de alguna manera, cubierto, en posesión de diferentes emociones que pueden hacer el camino más fácil o más complicado en función de cuán rápido pueda yo transformarlas en algunas emociones de energía más positivas. Por favor, Tania. Entonces, transitamos este primer capítulo y llegamos a el proceso de adaptación, ¿no? De instalación, de ponernos a punto en ese otro lugar, y en este otro proceso, pues, mantengo parte de esas emociones y pueden surgir las mismas o diferentes en función de esos otros juicios que estoy haciendo de este nuevo proceso, ¿no? De lo que esté yo observando y de alguna manera reconociendo como resultado de ese nuevo proceso, ¿no? De esa nueva etapa. Entonces, pues se presentan situaciones como vacíos afectivos, porque la persona puede sentir esa separación, esa soledad, que puede ser muy difícil de soportar. La nostalgia, que suele ser uno de los sentimientos más frecuentemente vividos en estas circunstancias. El sentir que ha abandonado a sus seres queridos. Creerse la causa de su propio fracaso, es decir, una de las cosas que empieza a ocurrir es que al principio la mayoría, bueno, no voy a decir que la mayoría, pero solemos idealizar ese lugar al que vamos, ¿no? De alguna manera, ese movimiento me debe garantizar que las cosas que yo he venido sufriendo, que las cosas que me han venido ocurriendo, que esa razón, ese por qué irme, va a desaparecer inmediatamente. Y en algunos aspectos va a ser así, pero puede ser que en otros, pues empiece a aparecer la sensación de que no era tan mágico, ¿no? De que no era tan viable, de que no era tan fácil. Y entonces empezamos podemos comenzar a culparnos a nosotros mismos de la decisión, de no ser lo suficientemente hábiles, de no ser lo suficientemente emprendedores, etcétera, 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 ¿no? Y asimismo, en ese proceso de idealizar el lugar, también puede encontrarse con el desengaño, ¿no? De pensar que aquello iba a ser, ese lugar iba a ser mucho mejor. De hecho, algunas personas con las que yo he compartido esta información, de hecho les comento, mi hijo vive en Argentina desde hace algunos meses, perdí la cuenta, todavía no tiene un año, pero y vivir, ¿no? Los procesos de cambio climático a los que no estamos acostumbrados es una de las cosas que genera como ese encontronazo con la realidad, ¿no? Y ese decir, wow, era diferente a lo que yo esperaba. El invierno no se veía tan feo desde lejos, ¿no? O se veía más lindo desde lejos, más fácil, más llevadero, menos duro, ¿no? Entonces comienzan a aparecer de nuevo las emociones a partir de estos juicios, ¿no? La frustración, la rabia, etcétera, etcétera. Tania, mi corazón, pásame la lámina, por favor. Entonces, esa cantidad de juicios, esa cantidad de encuentros con la realidad que me producen estas emociones encontradas, vale la pena saber que
que han sido ya como muy estudiadas, muy recogidas, por lo que les decía, que el fenómeno de la migración es un fenómeno universal, ancestral, o sea, ocurre desde épocas remotísimas, ¿no? Las tribus, de hecho, en los estudios de nuestra cadena de ADN, una de las cosas que se descubre es que provenimos de la migración de África, o sea, que es tan remoto como el comienzo de la evolución humana, ¿no? Entonces, siendo un fenómeno universal, existen unos sentimientos, unas emociones universales que han sido tipificadas y recogidas por la psicología y que eso se denominan como el síndrome de Ulises, ¿no? Y para aquellos que, bueno, o les relato un poquito la historia, Ulises, el héroe de la Odisea, que viaja de Ítaca a Troya para tomar la ciudad. Uy, algo pasó con la conexión. ¿Me ven? Disculpen, ¿me Sí te escuchan? veo, fue el internet mío Que cayó un que, momento. sí, el mío que cayó un momento, pero ya se restableció. Ok, les sigo contando la historia. Va a Troya a tomar la ciudad, como todos sabemos, como conocemos de la Odisea, pero él pensaba ir, tener el éxito que tuvo por aquel caballo y regresar en un año para reencontrarse con su bella Penélope. Resulta que ese viaje le toma 10 años y que durante ese viaje él se encuentra con todos aquellos fenómenos fantásticos, estrigones, cíclopes, todos esos monstruos, ¿no? En el camino. Y bueno, han hecho como una analogía de ese proceso, de qué es lo que pasa cuando se emprende un viaje de esta magnitud, inclusive se denomina el viaje del héroe, y son emociones y sensaciones que compartimos de alguna manera todos los seres humanos. Y me parece entonces interesante que nosotros como coach sepamos que pues la mayoría de las personas o todas las personas que sufren o que se enfrentan a un proceso migratorio pueden tener estas emociones encontradas, ¿no? Estas emociones, estos sentimientos encontrados. Sentimientos de soledad, de nostalgia, de culpa por el abandono, de miedo al fracaso y de desengaño por encontrar lo que se quería. O sea, que es de alguna manera ancestral. Entonces, pues, tenerlo claro de manera de poder intervenir y nosotros también como personas, como individuos, que quizás estemos pasando por esta decisión de saber si queremos o no queremos emigrar, pues entender que se nos van a presentar, porque definitivamente estar en otro punto geográfico, separados por la distancia, no poder ver a nuestros seres queridos, haber dejado atrás algunas personas como nuestras madres, nuestros padres, el miedo a conocer si esta empresa va a tener éxito o no, y si ese lugar al cual nos trasladamos era lo que queríamos, pues va a tener recurrentemente este tipo de emociones presentes, ¿no? Así que cualquier persona que emprende la emigración de alguna manera está realizando este viaje del héroe. ¿Sí? Tania, por favor. Entonces, lo primero también que me gustaría aclarar es que no se trata de alguna forma de satanizar esas emociones o de decir que nosotros tenemos que tratar de evitarlas, generar algún comportamiento para bloquearlas, hacer alguna estrategia para que ellas no aparezcan, sino simplemente observarlas, mirarlas, entender que eso va a pasar y legitimarlas, ¿no? Porque todas estas emociones son legítimas, porque el hecho de que nos sobrevenga la rabia, la tristeza, el miedo, la frustración, no necesariamente es negativo y es contraproducente para el viaje. Muchas veces estas emociones que podemos tipificar como emociones negativas pueden generar algunas acciones positivas, o sea, pueden generar comportamientos que por el contrario estén sumando a ese emprendimiento. Como por ejemplo, la rabia que es imprescindible para preservar la dignidad o para generar procesos de innovación, porque un juicio de injusticia puede potenciarnos, ¿no? Y puede generar ese movimiento para hacer cosas.
como la tristeza, que puede servir para apreciar aquello que teníamos y quizás traerlo al presente y conectarnos con la reconstrucción, como el miedo, que nos anticipa y que puede ser un miedo inteligente si lo controlamos y puede llegar a salvarnos, ¿no? Entonces, no se trata de satanizar esas emociones, de bloquear las emociones, sino de transitarlas, de reconocerlas, y eso sí, de no quedarnos instalados en esa emoción, que esa emoción no se nos quede instalada, mejor dicho, de manera de que no se convierta en un estado de ánimo, sino que sean pues las reacciones a esas experiencias a las que nos estamos enfrentando. ¿Y qué encontré yo o qué vinculación hice con algunas otras informaciones, otros procesos que había vivido, otras herramientas con las que había conectado? Es que para hacer estas emociones sanas, para que ellas sean y generen y propicien energía positiva, un elemento que tiene que estar presente es el coraje. O sea, nosotros y cualquier persona que vaya a emprender ese viaje tiene que alimentar su coraje. Y el coraje no visto desde la rabia, no el coraje como esa fuerza que me hace oponerme a, sino más bien como ese fuego interno, ese espíritu que me conecta con mi fortaleza, con mi autoconocimiento, con mi valor, con mi valía. Por favor, Tania. Entonces, el coraje para mí es el gran cemento de este proceso, ¿no? El viaje del héroe, ese viaje a transitar todas esas emociones para alcanzar el objetivo, que luego veremos, bueno, cuál sería ese objetivo, es el coraje. El coraje que viene de la actitud correcta, entre comillas el correcto, ¿no? De la actitud válida, de la actitud que puede producir lo positivo, para que me permita esa actitud abandonar, por ejemplo, esquemas caducos, esquemas anteriores, esquemas que ya no son válidos para esta vida que estoy emprendiendo hoy. Coraje para mantener y sostener esa actitud que me permita trascender las verdades, esos juicios con los que yo crecí, esos juicios que me sirvieron y que fueron válidos para otro momento de mi vida, pero que hoy, por toda esta realidad distinta, por toda esta cultura diferente, ya no es compatible, ya no son compatibles y por lo tanto yo tengo que trascenderlas, ¿no? Además de esas verdades absolutas que se tejen también en el proceso, ¿no? Y pueden ser también positivas o negativas, ¿no? Esa actitud que me va a permitir o que nos va a permitir superar el desencanto si ocurre esto de los que les hablaba, ¿no? Que pareciera que de alguna manera cuando he idealizado puede ocurrir. Entonces, el coraje me va a permitir tener esa actitud necesaria para superar el desencanto y también para abrazar la esperanza. Porque, a ver, la esperanza es una de las emociones expansivas más poderosas, pero la esperanza necesariamente tiene que estar vinculada al coraje. Si yo no tengo coraje, es muy difícil que yo pueda sostener en el tiempo la esperanza. Entonces, tener la actitud, el coraje que me permita sostener esa actitud para abrazar la esperanza, también es muy importante. Por el otro lado está ese coraje que también me permite sostener la decisión, ¿okay? Porque es muy fácil ante los primeros obstáculos, ante los primeros fracasos, ante los primeros desencuentros, desengaños, añoranzas, soltar la decisión, ¿no? Entonces, necesitamos coraje para sostener la decisión a partir de reconocer cuál ha sido el propósito de este viaje del héroe. ¿Qué valores me acompañan? ¿Qué valores hicieron que yo tomara la decisión? Y luego
sostener la decisión en el propósito y en la trascendencia, ¿no? En el para qué. Entonces, para mí, y la propuesta que entrego hoy en por qué llevar, además de coaching en la maleta, en el proceso migratorio, quizás esa maleta lo que tiene es que ir lleno de coraje. Entendiendo que el coraje, digamos, no es residual, no es que yo me lleno de esta cantidad de coraje y ese coraje lo voy a sostener en el tiempo, ¿no? Así como para hacer acopio y llenarme como cargarme de batería, me cargo de coraje y ese coraje va a ser infinito. Sino que entender que ese coraje, en la medida en la que yo me estoy enfrentando a los procesos, puede disminuir y que esa es la fuerza que me va a sostener en el proceso. Tania, por favor. Entonces, la metodología, que por cierto no es mía, es de Juan Vera. Y yo, de alguna manera, cuando lo vi, dije, es que esto es perfecto para este proceso, ¿no? O sea, sostener el coraje en un proceso de migración podría o no hacer que alcancemos el éxito. Entonces, esta metodología lo que propone es que identifiquemos y hagamos contacto con el propósito de ese viaje. Esto está adaptado, no es tal cual como Juan Vera lo establece. Es de alguna manera mi propuesta en cuanto a cómo conectar ese viaje del héroe y ese sostén del coraje en un proceso de migración. Entonces, así como propone él que lo primero es identificar el propósito, pues yo lo traigo y digo, el propósito de ese viaje. Si yo no me desconecto del para qué, del por qué lo hice, de cuáles son las verdaderas razones honestas que me están llevando a este viaje, eso va a permitir que yo esté conectado con el coraje y lo sostenga. ¿Quién quiero ser? ¿Dónde quiero estar? Si yo eso lo tengo claro, eso va a ser es como que si cargara un comodín, ¿no? Que puedo usar cuando mi energía baja, cuando se presentan los problemas y aparece el miedo o las ganas de soltar o el interés de regresar, ¿no? Incrementar ese coraje, sostener el coraje, alimentar el coraje, pasa además por contactar con el valor propio. Todas las personas que, a menos de que sean muy jóvenes, pero inclusive siendo muy jóvenes, las personas que migran han tenido un viaje en sus propias tierras, en sus lugares de origen, en donde han usado sus competencias, en donde han tenido sus recursos, en donde han logrado metas y objetivos, ¿no? Inclusive el propio viaje, o sea, que se realice el evento, ya es una competencia, ¿no? Y las herramientas con las que esos individuos han estado transitando sus procesos en la vida. Entonces, alimentar mi coraje pasa por reconocer e identificar esas herramientas y saber que ellas están allí. No pasa con ellas como pasa con el coraje, que disminuye si lo abandono, por decirlo de alguna manera. Ellas están y siempre van a estar, y van a estar allí para cuando yo las necesite. Entonces, conectarme con eso implica que crezca mi valor propio y por lo tanto ese coraje, esa fuerza, ese influjo, ¿no? Conectarme con esas herramientas se parece a lo que él relata como ¿qué pasa cuando la grulla camina? Y esta pregunta se las dejo. ¿De qué se olvida? ¿De qué creen ustedes que se olvida la grulla cuando camina? Y él responde, se olvida de que vuela. Entonces, conectarnos con nuestros recursos, con nuestras competencias, permite que recordemos ese momento en el que hemos volado, ese momento en el que sí hemos sido capaces. Entonces, alimentar el valor propio incrementa exponencialmente ese coraje, esa fuerza. Luego, tenemos el comprometerse con su propia creación. Ontológicamente hablando, decimos que los seres humanos somos dioses de nuestra propia creación. Y por lo tanto, o creamos, o nos creamos, o nos crean.
Y si nosotros nos conectamos con esa capacidad, con esa competencia de autocrearnos, podemos entonces no ser víctimas, sino ser protagonistas del proceso. Vencerle la inercia y entender que somos dueños de nuestro destino. Cuando hacemos eso, cuando nos conectamos con esa fuerza, con ese valor, con esas alas que ya he usado, pues necesariamente el coraje se incrementa. O sea, esa energía vital de proyectarme y de tener la certeza de que puedo, aparece. Tania, corazón, por favor. Seguimos en esta ruta de alimentar el coraje como herramienta fundamental para vencer todas aquellas emociones de energía negativa. Y nos encontramos entonces con que una de las cosas que potencia nuestro coraje es resignificar los juicios catastróficos, ¿no? Muchos de nosotros nos imaginamos el peor futuro posible. No voy a decir que todos, pero bueno, podemos tener esa tendencia, ese sesgo negativo, ¿no? Y en muchísimos momentos, pues, nos encontramos con eso. Entonces, mirar las posibilidades, poder resignificar y cambiar, por ejemplo, hasta el lenguaje. El obstáculo por adversidad, el fracaso por aprendizaje, la derrota por desafío. Y luego mirar el costo de lo que significa mirar esto catastróficamente versus observar el proceso como un camino de aprendizaje, de crecimiento, de evolución. Eso definitivamente nos conecta con la fuerza del coraje. También conectarme con el para quién. En esa decisión de emigrar, generalmente nos acompaña a esas personas que toman la decisión el poder hacer algo por otros, ¿no? El poder irme para darle una mejor vida a mis hijos, irme para poder ayudar a mi familia, irme para mejorar la calidad de vida de muchos. Entonces, personalizar ese esfuerzo, observar que la decisión en principio la tomé y ponerle rostro, ¿no? Y ponerle cara a este para qué estoy aquí. Y proyectar eso que yo quiero que ellos vean, eso en lo que yo quiero convertirme para lograr que ese esfuerzo tenga ese resultado que quise, potencia y me llena de fuerza, de vitalidad y de coraje. Pero si no tuviéramos a nadie a quien, digamos, por quien hacer este esfuerzo, pero sí hay alguien muy importante, que somos nosotros mismos, ¿no? Y entonces es conectarme con eso que yo me quiero decir en el futuro. ¿Qué es eso que yo le quiero decir en el espejo a mi yo del futuro? Y que me gustaría ver allí. Conectarme con eso me genera coraje y me permite alcanzar o potenciar de nuevo esa fuerza que me ayude a continuar el camino. Luego, distinguir el peligro de la omisión, ¿no? Otro de los fenómenos que nos ocurre a los seres humanos, y seguramente ustedes se van a encontrar en ellos, es el evadir. Esto es tan grande, esto es tan fuerte, esto me parece que es tan abrumador que me hago el loco, ¿no? Que renuncio de alguna manera, ¿no? Al sueño primario. Y me voy conformando con aquello que está apareciendo en el futuro emergente, aunque no sea aquello con lo que yo me quería conectar en un principio. Ese objetivo, ese para qué, ese para quién, ¿no? Entonces, vale mucho la pena para alcanzar ese coraje, tener presente aquello que yo puedo dejar de construir, aquello que yo puedo estar perdiendo, a qué futuro renuncio cuando yo me dejo vencer. Cuando la adversidad me quiebra. ¿Qué favorece la omisión? ¿A qué le estoy haciendo el juego? Y eso inmediatamente me conecta con la fuerza contraria, con el a mí no.
Esto no va a ser más grande que yo, esto no va a ser más fuerte que yo. Y si yo voy vinculando así con mis herramientas, con mis alas, con mi aprendizaje, con mi resignificación, crece, como estarse cargando con una batería. Jesús me pregunta, ¿renunciar al miedo? Definitivamente, renunciar al miedo, y ahorita vamos a verlo, es transformar el miedo. Que el miedo no sea el miedo paralizante, que sea ese miedo del que les hablé, ese miedo edificante, ese miedo que me moviliza, que me hace ser más fuerte y más resiliente, ¿no? Renunciar al miedo que me paraliza, pero transformándolo, no obviándolo ni eliminándolo, porque el miedo puede ser muy sano, puede ser muy motorizador. Y lo último, que seguramente hay más, ¿no? Hay más elementos para conectarse con el coraje, pero conectarse con la urgencia, es decir, el coraje sirve en el momento preciso, en este kairos, para el que tú estás requiriéndolo, en el viaje. No tiene ningún sentido conectarme con el coraje cuando ya dejé de lado el proceso. Entonces, conectarme con la urgencia implica que yo haga uso de ese coraje, o sea, que yo lo tenga permanentemente presente en el horizonte, que yo sepa que yo necesito alimentarlo y que lo necesito hoy, no mañana, no en 3 meses, que viaje con la sensación de no me puede faltar el coraje. O sea, no es puntual, tengo que sostenerlo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que quieran entregar? ¿No? Entonces pasemos la lámina, Tania, por favor. Entonces, fíjense, a propósito de la pregunta que me hacía Jesús, el coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de vencer ese miedo. Es esa fortaleza interna que nos hace sobreponernos, levantarnos, limpiarnos las rodillas y continuar. Y es una fuerza motorizadora de ese viaje, de ese proceso de transformación que ocurrirá y que ocurre necesariamente en un proceso de migración. Entonces, vincularnos con el coraje nos genera ese impulso y hace posible y hace viable y hace, es más, yo diría que es lo que podría garantizar el éxito de ese proceso. A ver, mi Tania, por favor. Ahora bien, nosotros como coaches, perdón, me adelanté un poquito. Uno de los elementos más importantes, o sea, hemos estado hablando de las emociones, y las emociones habitan en el espacio relacional, en ese espacio en el que yo me conecto con el otro. Y nuestro tesoro y nuestra mayor fortaleza puede estar allí, o nuestra mayor debilidad. Y si bien las dificultades minan nuestras fuerzas y pueden desconectarnos del coraje, también podemos conectarnos con él a través de los ojos del otro, a través del apoyo del otro, a través de esa mano. Entonces, además de conectarme con el coraje, además de sostener esa fuerza que puede hacer posible el que yo transite ese viaje lleno de monstruos, de lestrigones, de cíclopes, etcétera, etcétera, y los que provengan de mi escuela van a entender quizás por qué lo estoy diciendo, pero no se preocupen que los demás también, porque espero poder entregárselo, así como en el viaje de Ulises. Otro de los elementos que puede sostenernos emocionalmente en un proceso de migración es preservar nuestra red de apoyo. Nuestra red de apoyo no es más que esas relaciones que tenemos. Y la distancia no necesariamente tiene por qué destruir esa red. La distancia no tiene por qué socavar esa red de apoyo que hemos construido en toda nuestra vida. Sin embargo, hay muchos juicios que nos acompañan
y que parecen, inclusive a veces hasta del dominio general, que parecen sustentar que es así, que la distancia simplemente es el olvido, que la distancia acabará con la amistad, que si no logro lo que quiero seré juzgado y rechazado, que el hecho de que esté en otro territorio hace que nada sea igual y que yo pierda su apoyo. Y aquí yo quiero entregarles además una experiencia personal. Así como les decía que esto ha sido el común denominador en los últimos años, pues yo he perdido en el camino, entre comillas, no es que he perdido, pensé que podía perder amistades, ¿no? Ah, José me pregunta por la incertidumbre, ya te lo voy a contestar, mi corazón. Bueno, lo que creo que podemos hacer para manejar la incertidumbre. En este proceso, una de mis mejores amigas se va del país y todos estos miedos que yo les estoy comentando, todos estos juicios que les estoy exponiendo aquí surgieron, ¿no? Y de alguna manera, con mucha tristeza, la despedí, pensando que bueno, que seguramente no la vería más, empezaron los pensamientos catastróficos, que la distancia iba a minar la relación, que seguramente todo iba a cambiar, y efectivamente cambió. Efectivamente las cosas ya no son iguales. Efectivamente yo tengo mucho tiempo que no la abrazo, por ejemplo, a mi mejor amiga, pero lo que empezó a ocurrir es que empezamos a construir una relación distinta. Una relación que en principio surgió como sostén emocional para ella, aunque yo no me estaba dando cuenta que también para mí, porque resulta que también los que nos quedamos vivimos la añoranza, vivimos la nostalgia, sentimos la tristeza por la pérdida de esta relación, pero además empezó a darse una dinámica distinta, ¿no? Un apoyo inclusive profesional, que cuando estábamos en el mismo territorio no había ocurrido. Empezamos a hacer de alguna manera una alianza. Y en estos 3 años que ella tiene allá, hemos podido inclusive trabajar juntos. O sea que de alguna manera los procesos, la amistad, las relaciones pueden transformarse y convertirse, sí, en otra cosa, pero ser tan satisfactorias y ser tan de soporte como lo eran cuando había presencia. Entonces, lo primero, o una de las cosas a las que invito es a que de alguna forma desmitifiquemos el hecho de que la distancia destruye la amistad. No es la amistad, no es la distancia, es el silencio. Es la falta de comunicación lo que hace que lo perdamos. Entonces, oye, también entender que cuando nosotros nos vamos con nuestras relaciones, que esas relaciones viajan, no vamos a estar pegadas a ellos, pero siguen estando allí y pueden construir un mundo de posibilidades juntos desde la distancia, porque además estamos viviendo una época maravillosa para la migración, no es la misma época en la que vino mi abuelo o mi bisabuelo, 1897, 1914, en donde las cartas viajaban de 3 en 3 meses, ¿no? Entonces, pues, sostener eso, resignificar la distancia, entender que nuestro capital relacional, ese concepto tan maravilloso de nuestra querida Ivonne, no lo tenemos que perder, no lo tenemos que soltar, y tiene que ser parte de eso que metemos en la maleta, ¿sí? Tania, por favor. Entonces, sostener nuestras relaciones forma parte de ese nuevo capítulo y construir, por supuesto, también nuevas relaciones. Mantener y alimentar nuestro capital relacional para ubicar esa nueva conexión, para afiliarnos nuevamente, para buscar círculos, pero también para sostenernos emocionalmente. Es muy importante. Conectarnos de nuevo con la gente, ¿no? Emprender ese nuevo camino de construir una nueva red de apoyo, un nuevo capital relacional, soltando juicios como que traiciono a mis amigos o que no encontraré más amigos, que seré rechazado porque soy diferente, porque no necesariamente tiene que ser así y porque definitivamente siempre habrá esos apóstoles con los que tú puedes contar, que si bien no están en el territorio al que te estás moviendo, pueden estar a distancia, pero siempre están. Y luego, pues diría que en ese proceso de construir esa red, un elemento importantísimo es buscar apoyo. Y buscar apoyo puede significar mantener esa comunicación estrecha con ese mejor amigo, como diría mi hija, ¿no? Tu mejor amiga.
Buscar apoyo profesional en un psicoterapeuta si el proceso estuviera generando algunos síntomas, digamos, ¿no? Elementos de sensación de incertidumbre, de soledad extrema, depresión, pero definitivamente la mirada de un coach puede ser sumamente valiosa e importante en este camino. Y definitivamente estamos aquí para eso, ¿no? Para apoyar, para acompañar, para construir de la mano de ustedes o de la mano de esas personas que necesitan esa nueva mirada que les permita generar una nueva red relacional. Por favor, Tania. Con respecto al manejo de la incertidumbre, a ver, antes de llegar a este punto, antes de que se me vaya, porque José la preguntó. De hecho, yo pensé en incorporarlo porque creo que sí, que en el proceso migratorio la incertidumbre es muy, está muy presente, o sea, eso que no sé. Y definitivamente puede ser el sustrato de todo lo que está apareciendo, de todas esas emociones negativas, y las vuelvo a poner entre comillas, que aparecen en el proceso, ¿no? Pero el manejo de la incertidumbre tiene que ver con el centrarme en el aquí y el ahora, ¿okay? Con el proyectarme más allá de, y entiendo que en un proceso de migración uno tiene que hacer un ejercicio de proyección, pero sin anticiparnos, sin encontrarme antes de tiempo con el monstruo, sin traer al presente al cíclope, al estrigón y a las sirenas. Es decir, mantener de alguna manera la emoción en el tiempo que corresponde. Y para eso también un coach es muy, muy, muy valioso. Entonces, ¿cómo puede apoyar un coach? Bueno, básicamente yo diría que soportando estos 5 elementos que son claves en ese proceso, que son el que la persona pueda distinguir su emocionalidad, que la persona pueda generar nuevamente un desarrollo relacional sano, que pueda observar ese futuro emergente, ese futuro posible, esa capacidad de aprender del proceso, de reinventarnos, y aquí José me lo regala, tal cual, José, la posibilidad de reinventarte, de cambiar, de ser una nueva, mejor versión que ni siquiera tú habías divisado en el horizonte. Y también para poder distinguir la realidad, porque muchas veces en el estado de ánimo de la resignación, en el estado de ánimo del miedo, la realidad se desdibuja. Entonces, un coach puede apoyar en este proceso que es transitar este viaje del héroe, ¿no? Reconocer las emociones, hacer ecología de ellas, es decir, aprovechar esa energía y convertirla en energía positiva, desarrollar la confianza, encontrarnos con el coraje, que como les decía, para mí es el centro del proceso, ¿no? Hacerse cargo de las emociones, no evadirlas, no huir, no abandonarlas. En cuanto al desarrollo relacional, un coach puede ayudar o acompañar a que esa persona construya esa nueva identidad o sostenga y potencie esa identidad que ya tenía y la sostenga en este nuevo territorio. Que pueda sostener la habilidad de conectarse o que la pueda construir nuevamente, que pueda crear y preservar su capital relacional, desterrar lo catastrófico en cuanto a esa posibilidad de mirar el futuro emergente, vincularse con el compromiso, porque todos sabemos que la posibilidad se desdibuja si yo no la sostengo con un compromiso. Y el compromiso, a su vez, se sostiene con coraje, ¿no? Cambiar el observador. Y cambiar el observador implica poder mirar desde otra perspectiva, poder mirar esas situaciones desde una posición distinta, con unos ojos diferentes, vencer el no puedo, capitalizar los errores. Además, conectarse con el no sé, porque una de las cosas que también he observado y que por referencias uno entiende es que
sobre todo a los que emigran con unas edades un poco más avanzadas, ¿no? Que sienten que, bueno, que ya lo saben todo, que lo han aprendido todo y que parten de una arrogancia, ¿no? Soltar esa arrogancia, conectarse con la humildad y declarar ese no sé es una de las cosas que puede potenciar el proceso y que sin duda un coach puede conectar al coaching. Y bueno, y disminuir la sensación de incertidumbre, José, mirando la realidad, manteniéndote en el presente, colectando esos datos que necesitas para construir la realidad y no tu idea de la realidad, tu idealización de la realidad. Y distinguir aquellos juicios que te están acompañando y que pueden hacerte desdibujar la realidad. Entonces, pues para mí, definitivamente, emigrar es un gran paso. Emigrar es más allá de un acto de... es un acto de coraje, es un acto de arrojo, de valentía, que tiene que ser sostenido. Y que para que sea sostenido, tiene que ser alimentado. Entonces, pues mi invitación es a que todas aquellas personas que estén transitando este camino se conecten con su coraje, y que todos aquellos coaches que estén de alguna manera hoy asistiendo a estas personas, pues puedan observar este camino, este viaje del héroe y que conecten y logren acompañar a ese coach a que se conecte con ese valor. Antes de terminar y como conclusión, a mí me gustaría abusar de su tiempo y leerles este poema. A ver, Tania, si me pasas la lámina, que es para mí, digamos, que revela lo que traté de expresarles hoy. Yo lo voy a tratar de hacer tan bien como lo hace mi coach Norma Berroterán, y se llama El viaje a Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos que nunca has visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte, aunque lo halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio, como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Muchas gracias y espero que este lindo poema, que nos ha acompañado mucho en nuestro viaje de construcción de ser coach y de acompañar a otros, pues les entregue la conclusión de mi charla de hoy. Si no los llevamos con nosotros, no aparecerán ni los cíclopes, ni los lestrigones, ni los monstruos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente tu presentación. Creo que capturaste a toda tu audiencia, incluyéndome a mí. Gracias, Tania. Gracias a todos los participantes. Próximamente esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube de ICF Venezuela. Y por lo pronto, bueno, todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme y los saludo, los abrazo con el corazón. Hasta la próxima.